plantea un reto al Estado mexicano. El operativo Jalisco, que tiene como principal objetivo generar la paz en el Estado, tuvo una acción, un operativo, un convoy que manifestaba una actividad inusual. Ahí actuó el Ejército Mexicano, ahí actuó la Policía Federal. Y estos desalmados, estos criminales, porque hay que decirlo con todas sus letras, tumbaron un helicóptero. Nunca en la historia de nuestro país el crimen organizado se había atrevido a derribar un helicóptero. Ellos se atrevieron y lo hicieron. Y ese es el reto para el Estado mexicano. El cártel Nueva Generación demostró capacidad en fuerza, demostró organización estructurada, demostró sincronización paramilitar, demostró voluntad agresiva contra objetivos civiles y externos que no estaban involucrados en esta batalla. Estos acontecimientos revelan un nivel de reacción al crimen organizado nunca antes visto. Significa este reto al Estado mexicano y debe responderse con la misma fuerza del Estado mexicano. Nuestro apoyo debe de ser total a las Fuerzas Armadas. Y en estas palabras y en este posicionamiento del Partido Acción Nacional, no podemos olvidar a los soldados caídos. Sé y estoy consciente que muchas de las palabras que expresemos desde aquí no van a poder curar la tristeza de sus familiares, pero sí debemos expresar nuestro respeto, nuestra solidaridad con todos aquellos que dan su vida todos los días por nuestro país, que se enfrentan al crimen organizado, que tienen la capacidad, que tienen la preparación, pero que sobre todo tienen la lealtad con nuestro país y lo hacen con un amor profundo a nuestro querido México. Como lo dijo el general Cienfuegos el día de ayer, la impunidad es el caldo de cultivo y hay que terminar con ella. Y si bien los miembros de la Comisión Permanente, la clase política, no puede agarrar un fusil e irse a enfrentar con estos criminales, lo que sí debemos de hacer, y está en nuestra responsabilidad, es que nuestras instituciones sean fuertes, que cumplamos con la ley, que todos los elementos que tenemos para que los mexicanos vivan en paz funcionen de manera adecuada. Es por eso que desde aquí hacemos un llamado al gobierno de Jalisco a cumplir con su deber constitucional y garantizar la paz social en el Estado, en este proceso electoral, pero pasando el proceso electoral. Lo que debemos de decir con toda responsabilidad es que el gobernador hoy tiene una misión. Él fue votado por los jaliscienses y él tiene un deber constitucional de poder garantizar la paz y la seguridad en ese territorio. Y debe de contar con el apoyo de esta Comisión Permanente, del Poder Ejecutivo, pero sobre todo de esa sociedad civil que está deseosa de tener la paz. Los jaliscienses merecen la paz. Los mexicanos merecemos la paz. Muchas gracias. Gracias, diputado Adame Alemán. En uso de la palabra, la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, quiero expresar nuestra honda preocupación por el enorme deterioro que está viviendo el país
y por el baño de sangre que se está sufriendo. Deseo precisar algunos hechos que hoy culminan con esta gravísima situación que todos pudimos conocer a través de los medios de comunicación, pero que muchos mexicanos y mexicanas vivieron porque forman parte y viven en la región en donde se sufrieron estos hechos delictivos que los lastiman y que los lesionan. Parto de algunos datos muy recientes. 102 funcionarios estatales y municipales en Jalisco han sido asesinados en el actual periodo, la actual administración. Nos resulta menor el dato, 102 funcionarios estatales y municipales asesinados en este periodo. Pero soy más concreta en el tiempo, yo diría el tiempo más corto, del 28 de febrero a la fecha. ¿Qué sucedió el 28 de febrero? El 28 de febrero fue detenido en Puerto Vallarta en un hecho poco publicitado, en una acción realizada por la Marina, el líder de un cártel conocido como los Queenies. El 9 de marzo se dio un hecho delictivo en el que diversos policías de Jalisco fueron asesinados. No solamente, sino que el 31 de marzo sufrió un atentado el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco. Afortunadamente salió ileso. Y el 6 de abril ya veíamos con enorme preocupación el hecho, la información, el dato de que 15 policías habían sido emboscados y asesinados en Puerto Vallarta. 15 policías. ¿Qué sucedió frente a esto? Que el 8 de abril, en un hecho que generó, por supuesto, que ciertos reclamos, el Departamento del Tesoro norteamericano declaró que había dos cárteles, dos grupos delictivos que gozaban de enorme poder en nuestro país, y hacía referencia a dos cárteles que no habían sido mencionados con frecuencia anteriormente. Hablaba precisamente de este cártel de los Queenies y del cártel Jalisco Nueva Generación. Y el Departamento del Tesoro norteamericano ponía el acento en dos elementos que caracterizan la actuación de estos cárteles: violencia y corrupción. Violencia y corrupción son dos asuntos que resultan profundamente preocupantes porque lesionan a la sociedad. Pero lo que resulta verdaderamente grave es que están vinculados violencia y corrupción. De otra manera no podría explicarse esto. El 26 de abril fue asesinado en Zacatecas el abogado Antonio de Jesús Diocleciano, que según expertos en seguridad consideran un personaje clave también en esta trama. Y el 1 de mayo hubo 39 bloqueos, 39 vías de comunicación bloqueadas. Varios estados de la República, del occidente del país, vivieron hechos de violencia en el cual se incendiaron no solamente gasolineras, hubo bancos, hubo comercios, una situación extremadamente preocupante. Algo está pasando aquí. Debemos expresar nuestra simpatía y nuestra solidaridad con los miembros de las corporaciones que han perdido la vida, con sus familias. Por supuesto que sí, absolutamente sí. Con los miembros de las Fuerzas Armadas, por supuesto y sin ninguna duda. El asunto, sin embargo, no se resuelve ahí. Algo está pasando, algo está mal, que la violencia continúa en nuestro país. Yo tocaría de manera muy breve y puntual lo que le toca, por lo menos en parte, al gobierno norteamericano, en el caso de las causas. El tráfico de armas, el tráfico ilegal de armas. Nuestra región, México, Centroamérica, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras,
están inundados de las armas que vienen de los Estados Unidos, que cruzan por esa frontera que ya incluso tiene una parte de un muro construida y sin embargo las armas están aquí. Es uno de los elementos que contribuyen, pero no es el único. Yo diría que incluso con los cerca de 9,000 puntos de venta de armas que hay en los Estados Unidos frontera con México y la industria armamentista norteamericana con su enorme poder y con su decisión de continuar con el negocio, hacen responsable a los Estados Unidos, pero no atienden toda la cuestión, incluso si se atendiera al control del tráfico de armas, que resulta ya insoportable. Hay otros más, y es que el tráfico de estupefacientes continúa y el negocio de las drogas en su carácter de ilícito continúa. Hay voces que se han levantado planteando que debería haber una discusión sobre qué hacer con los estupefacientes. Pero no es suficiente tampoco eso, porque cuando se habla de violencia y corrupción, algo, como decía Shakespeare, algo está podrido en Dinamarca, aquí algo está mal, y algo tiene que revisarse e investigarse. Tenemos, por supuesto, la disposición de sumarnos a esta declaración, pero no la consideramos suficiente. La política de seguridad nacional y las estrategias que se han implementado no han resuelto la situación de inseguridad, de deterioro y de desastre que hay en el país. Tiene que irse mucho más allá. Pero resulta además preocupante que estos hechos se den en un periodo previo a las elecciones. Lo peor que puede suceder a una sociedad, a la ciudadanía, a los hombres y las mujeres, es que prive el temor y que no salieran a votar con libertad. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar las mejores condiciones para que en paz, en libertad, con respeto, dependiendo de su libre voluntad, salgan a votar el primer domingo de junio los hombres y las mujeres de este país. Y tiene que discutirse a fondo el problema de la gravísima inseguridad que priva en nuestro país. El actual gobierno, a pesar de que comprometió su palabra con que se resolvería este deterioro gravísimo que atraviesa a México, no ha logrado una solución. Por eso es que, respaldando este pronunciamiento, de cualquier manera, creemos que se tiene que ir mucho más allá y consideramos pertinente que se invitara, y yo propongo a nombre de mi grupo parlamentario y que se turne a comisiones, la solicitud para que venga el secretario de Gobernación y para que hagamos un examen a fondo de la situación de deterioro y de inseguridad que priva en el país. Muchas gracias. Gracias, diputada Amalia García. Tiene el uso de la palabra. Señor Zamora, ¿con qué propósito? Gracias, señor presidente. Solamente para solicitar muy atentamente a la mesa directiva también, si son tan amables de que tengamos un minuto de silencio en memoria de los funcionarios acaecidos. Así lo teníamos previsto. Le propongo que pudiera ser una vez que concluyan las intervenciones y daremos curso al minuto de silencio. Gracias. En uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.